Un saludo cordial a quienes se encuentran con nosotros este 24 de noviembre de 2021, previo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y es justamente este acontecimiento que ha motivado al Consejo de Comunicación a abordar este tema relacionado específicamente con las periodistas. Cuando a una de nosotras nos vulneran física, sexual o psicológicamente, en la casa, en la calle o en el trabajo, lo hacen con todas. Saludamos a Yanine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, a Ginette Bedoya Lima, periodista, escritora, sobreviviente y emblema desde Colombia. Gracias, Ginette. Gracias también a Jonathan Bock, luchador de causas justas, también periodista colombiano. A María Sol Borja, periodista de Ecuador, y a Vladimir Andosilla, coordinador general de promoción de derechos del Consejo de Comunicación. Cuando nos revientan el cuerpo o el alma, nuestros pedazos quedan desperdigados y toca agacharse, recogerlos y rearmarnos. A veces lo logramos, otras veces realmente no. El poder sabe cómo vaciarnos. Nos amenazan, cumplen sus amenazas, nos gritan o no nos hablan, nos echan, nos recogen, nos vuelven a echar. Nos dan permiso para hablar, pero bajito, para no molestar. La violencia tiene 1000 caras y lo sabemos todas. Nos enseñan a ser niñas buenas, a comportarnos, a no decir groserías, pero a recibirlas sin protestar. Pedimos disculpas exageradamente y agradecemos hasta cuando nos lanzan migajas, cuando nos dan esperanza. Somos indias, negras, mulatas, blancas, mestizas y atrevidas. A veces nos atrevemos a estudiar, a trabajar, a ser gordas o flacas, a cultivar la tierra, a pescar, a recoger conchas en el manglar, a levantar pesas, a jugar fútbol, a criar perros o gatos, a cargar una mochila con libros o con hijos, o con ambos, a conducir autos de carreras y a conducir a la carrera nuestras vidas. Y en ese atrevimiento a veces nos va bien, a veces mal y a veces nos va pésimo. Pero ahí estamos, luchando por lo que somos, por lo que queremos, aunque nos cueste el doble, aunque debamos demostrar lo que es obvio. Y en esa lucha hay mujeres que sobrepasan el valor y la fortaleza. Los mortales como yo no logramos entender cómo estos seres especiales sobreviven a la barbarie, a la miseria humana, a la bajeza que reposa en las cloacas y que se convierte en tsunami en rato menos pensado. Una de esas mujeres es Ginette Bedoya Lima. Yo preguntaba a mis compañeras de la oficina qué le dirían a Ginette si la tuvieran enfrente. Michelle Moretti me dijo, yo sí le diría, mira Ginette, el fallo es importante, pero es el trabajo de la Corte IDH. Lo que hiciste tú durante más de una década supera los parámetros del valor, porque eres sobreviviente de un acto terrible de violencia. Sobreviviste a una estructura estatal fallida hasta alcanzar justicia. No todas tenemos el valor de hacerlo, ciertamente es así. Mayra Fares me dijo, yo le diría, Ginette, gracias. Gracias por toda tu lucha, por tu fuerza y tenacidad para no decaer frente a un sistema violento. Gracias por reivindicar los derechos de las mujeres, por ese legado que hoy nos dejas y queda como precedente para seguir luchando. Muchas gracias a todos por su presencia esta tarde y antes de continuar con el conversatorio, vamos a ver un video. El 25 de mayo de 2000, la vida de Ginette Bedoya Lima dio un giro inesperado. Empezó una larga travesía de muchas horas en las que afronté todo tipo de abusos. La periodista colombiana trabajaba para el diario El Espectador en una investigación sobre la cárcel La Modelo. Conoció que en ese centro penitenciario había tráfico de armas de largo alcance, ingresadas por miembros policiales, lo cual involucraba a la guerrilla y paramilitares. Y por eso ordenaron mi asesinato, que terminó no en un asesinato, sino yo creo que en un padecimiento de 21 años muy, muy difícil para mí y también para mi madre. Su investigación había comenzado 3 años atrás y había recibido amenazas. Ese día acudió a esta prisión junto a su editor y un fotógrafo para entrevistar a un líder paramilitar. Fue interceptada violentamente a las puertas de la cárcel por paramilitares. Ginette Bedoya planteó una demanda ante instancias internacionales, ya que su caso no fue investigado en Colombia. Luego de 21 años de intensa lucha, el 18 de octubre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado colombiano responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad
y libertad de expresión en contra de la periodista. Ejemplos como el suyo, su coraje, su valor, el haberse convertido en Colombia en un símbolo de esta lucha de las mujeres. Tengo una responsabilidad muy grande y es que mi voz permitió que se levantaran miles de voces de mujeres que, como yo, habían enfrentado la violencia sexual. Ahora su caso es un símbolo y referente en la lucha contra la violencia sexual durante el conflicto armado colombiano. Estamos de vuelta. Vamos a iniciar ahora con el conversatorio. Dejo con ustedes a Vladimir Andosilla, coordinador general de promoción de derechos del Consejo de Comunicación, quien moderará esta actividad. Adelante, Vladimir. Gracias, María Fernanda. Muy buenas tardes y noches a todos y a todas las personas que nos están escuchando en este evento. El Consejo de Comunicación, a la cabeza de la presidenta Yanine Cruz, ha asumido las obligaciones que establece el artículo 42.1 de la Ley de Comunicación y que dispone el de coordinar las políticas, los proyectos, planes y programas mediante los cuales el Estado y los medios de comunicación cumplen su obligación de proteger a trabajadores de la comunicación ante riesgos relacionados con su actividad periodística. Esta actividad nos lleva indisolublemente a discutir la situación de las mujeres periodistas en los contextos del ejercicio de su profesión. El caso de Ginette Bedoya versus Colombia establece indudablemente una serie de reflexiones al sistema interamericano de derechos humanos, reflexiones que tienen que ser compartidas y debatidas en los distintos países para poder profundizar un mecanismo de prevención de la violencia, especialmente para las mujeres periodistas, quienes tienen una doble vulnerabilidad, tanto como periodistas como por ser mujeres. En ese marco, iniciaremos este conversatorio virtual por la no violencia contra las mujeres, la historia de Ginette Bedoya. Participarán en el evento la periodista María Sol Borja, del Ecuador, periodista y editora del portal GK, la periodista Ginette Bedoya Lima, periodista y escritora y conferencista internacional sobre temas del conflicto armado colombiano, narcotráfico y violencia de género. Nos acompaña también Jonathan Bock, periodista con maestría en Relaciones Internacionales y Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y quien es actualmente el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia. Y nos acompaña Yanine Cruz, actual presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación, quien se ha desempeñado como asambleísta por la provincia de Loja. Una vez más quiero saludar a quienes nos acompañan en esta transmisión y quiero dejar en el uso de la palabra a la periodista María Sol Borja, quien es máster en Comunicación Política e Imagen por la UPSA de España y en Periodismo por la UDLA en Ecuador. Es una periodista política con 13 años de experiencia en televisión, medios impresos y digitales, docente universitaria y traductora. Actualmente es editora asociada y editora política en GK. Además es colaboradora del Post Opinion de Washington Post, es conductora y productora ejecutiva del espacio de entrevistas de GK. Ha publicado en el New York Times, Mundo Diners y Soho. Ha colaborado en medios internacionales como CNN en español, la WU, CGTN América y fue parte del equipo finalista de los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva. Con ustedes, la periodista María Sol Borja. Muchas gracias Vladimir, qué gusto estar aquí, les agradezco por la invitación, un honor compartir panel con Jonathan y con Ginette. Creo que es importante primero que se abran estos espacios de discusión sobre la dimensión de la violencia específicamente en las mujeres, que cobra unas aristas que no son necesariamente las que tienen el caso de los hombres. Estaba revisando justo para poder comentarlo aquí este informe que hace la UNESCO, que lo difundió en abril de este año, que habla sobre la violencia que las mujeres vivimos, las mujeres periodistas, es que desde el ámbito digital y cómo esto se puede trasladar, traslucir y traducir en el ámbito ya pues del ejercicio periodístico, las amenazas que parece o que aparentemente podrían no ser más que simples palabras en una red social, se pueden convertir en efecto en hechos cuando se traducen a la realidad.
por lo que dice la UNESCO, no hay que dejar de considerarlas. Algunos de los datos que me parece importante plantearlos aquí sobre este informe es, por ejemplo, que hay un incremento evidente después de hacer este análisis de estas encuestas, que son a 901 periodistas, alrededor de 125 países, se puede determinar que esta violencia online está enfocada muchísimo en un acoso misógino que muchas veces se traslada de la virtualidad a la realidad a través de este abuso y amenazas de distinto índole, sobre todo amenazas también de índole sexual y de amenazas de hacer daño físicamente. También hay el riesgo de que seamos más vulneradas en los espacios digitales, en la privacidad digital, de utilizar videos, imágenes que podrían ser personales, íntimos, para difundir en las redes y tratar de desprestigiar el trabajo de las mujeres periodistas. Y también hay muchas campañas de desinformación enfocadas en las mujeres periodistas que incentivan esta misoginia y este discurso de odio de forma permanente. Hace pocos días, no sé si ustedes lo vieron, pero se hizo una noticia viral de no sé si llamarlo periodista, y a este señor, no sé si llamarlo, que me parece que es un diputado electo de apellido Kaiser en Chile, que tienen una conversación sin inmutarse, en la que el uno le dice al otro, el diputado electo pues dice que las mujeres, que ahora hay una ola de mujeres feas que denuncian violación y que él más bien cree que hay que dar una medalla a las mujeres, a los violadores de estas mujeres feas. Esos son los términos que utiliza. Y esto se hizo viral en redes sociales y me aterró ver los comentarios que hay por debajo de estos videos que se comparten además desde distintas cuentas. Muchas veces la gente quiere denunciarlo, pero termina dando también una palestra para que otras personas con otros discursos de esa misma índole, violentos, misóginos, y que pueden caer en el discurso del odio según las legislaciones de los países. En Ecuador hay una legislación sobre el discurso de odio, se encienden y en lugar de señalarle al culpable termina convirtiéndose en una cloaca en donde más personas aupan estas amenazas, profundizan estas amenazas, dan más detalles sobre estas amenazas, incluso de formas específicas de violación o de abuso, de violencia, que realmente son aterradoras. Y en ese sentido, este informe de Naciones Unidas habla, por ejemplo, que 73% de estas mujeres periodistas que fueron encuestadas para poder entregar este informe han experimentado violencia online y cómo esta violencia se puede traducir en una limitación del ejercicio periodístico, porque lastimosamente parece que estos discursos de violencia en las redes sociales están normalizados. Lastimosamente hemos escuchado de distintos ámbitos los comentarios como no hagas caso, ignora, bloquea, que pueden ser como unos mecanismos de respuesta inmediato, pero que no eliminan, ni limitan, ni controlan estos discursos que terminan siendo el germen o la semilla para que crezcan más bien ya fuera de la virtualidad. No solamente desde estas personas sin rostro que podemos llamar troll, que no sabemos quiénes son, que no se identifican y que pueden hacer amenazas a las que restamos importancia, pero ¿qué pasa cuando eso se traslada en la protesta social? Mujeres que salen a cubrir, fotógrafos, reporteras, camarógrafas que salen a cubrir aquí, por ejemplo, los eventos de octubre de 2019 y que terminan siendo manoseadas, abusadas y sometidas a unos procesos de violencia que son distintos a los que los hombres se someten. Y esas consideraciones no necesariamente se discuten en las redacciones. Esas consideraciones todavía siguen siendo una especie de conversación en voz baja, si es que se hace, y muchas veces ni siquiera existe esta conversación en voz baja. ¿Qué pasa con esto? Según el informe de UNESCO, el efecto inmediato es que 30% de las mujeres periodistas terminan diciendo que se han autocensurado justamente para evitar estos ataques, para evitar que exponerse o exponer a sus familias que también se convierten en el blanco de estos ataques. Hemos visto a las mujeres que además son madres, tienen otra dimensión, que es la dimensión del ataque a sus hijos y también la dimensión del ataque de sus vidas sexuales y de sus vidas privadas, con quién se acuestan, con quién se levantan y deslegitimar su trabajo de acuerdo a sus parejas. Además también
Ha habido 4% de las personas que respondieron a esta encuesta, las mujeres periodistas, dicen que decidieron dejar sus trabajos después de que vivieron procesos de acoso y de violencia en redes sociales, que en algunos casos se traducen, en otros no, por violencia ya física y personal. Y el 2% de estas mujeres, que no es una cifra menor, terminó dejando también el periodismo, el ejercicio periodístico. ¿Cuál es el efecto de esto? Debilitar la democracia, porque parte de la participación es que haya, y la importancia del periodismo es que haya diversidad de voces, que haya pluralidad en las opiniones, en las posturas, en los temas que se investiga. Y si las mujeres periodistas nos sentimos expuestas a violencias de esta índole, pues como muestra este estudio, se empieza a reconsiderar esta decisión de hacer periodismo y de exponer a qué te expones. Cuando hay además contextos de crimen organizado o de violencia, digamos, de grupos armados, incluso si es que vamos una escala menor, entre comillas, la violencia política desde las fuentes, el trato que se les da a las mujeres versus el trato que se les da a los hombres. Y como decían en la presentación también, yo empecé a hacer opinión, periodista de opinión en el ámbito político hace unos 4 o 5 años, y todavía era un ámbito y todavía es un ámbito en el Ecuador en el que no muchas mujeres se expresan, no hay muchas voces femeninas haciendo opinión política. Y yo tuve la misma sensación que me parece María Fernanda presentaba al inicio de esta exposición sobre qué está permitido decir y qué se dice mejor en voz baja. Ok, te damos tu espacio, pero y aquí ya te estás metiendo mucho. Esta muchachita no sabe nada, esta niña no sabe nada. ¿Y de cuándo acabo de hablar? ¿Por qué? Porque las voces usualmente en temas considerados duros todavía, política, justicia, ha sido tradicionalmente de varones, y eso también desincentiva la participación de mujeres porque se las estigmatiza o se nos estigmatiza como son jóvenes, no saben, no les interesa, por más que tengamos carreras de 10, 12 o 15 años ya. Y un poco ya finalizando, para no abusar del tiempo, me parece que es importante también considerar los ámbitos de responsabilidad de las empresas mediáticas, de los medios independientes, de los espacios en los que las periodistas nos movemos ya casa adentro, ¿no? Esta discusión de cuáles son los riesgos y de no normalizarlos, porque me parece que sí hay un peligro gigantesco de que haya una normalización desde las redacciones, con este famoso ponte la camiseta, tienes que tener la piel más dura. Hace unos años, en 2 años, cuando hubo aquí el paro de 2019, había un chat de prensa en el que había periodistas y varios defensores de derechos humanos que se intercambiaban información sobre lo que estaba pasando ahí. Según Fundamedios, la organización que reporta agresiones a la prensa y también vela por la libertad de expresión en varios países de la región, hubo más de 120 ataques a periodistas y medios de comunicación de distinta índole. Un periodista fue agredido con un piedrazo en la cabeza cuando estaba saliendo de la cobertura en donde se habían reunido los líderes indígenas para tomar decisiones sobre el paro. Él salió y le dieron un piedrazo y pues terminó en el hospital. Cuando en este chat se empezaba a discutir esto y se compartió un texto que habíamos publicado en GK, que se llamaba La prensa herida y que hablaba de los peligros de hacer cobertura en estas condiciones, una persona que era cabeza de un medio de comunicación hizo un comentario de esta índole. Dijo: lo que le pasó a Freddy Paredes, que es este periodista que les cuento, que le dieron un piedrazo en la cabeza, eso sí es agresión. Todo lo demás es victimización. Dejen de victimizarse y trabajen. Y en ese momento muchos periodistas empezaron a responder, varios se salieron del chat y se armó como una discusión muy fuerte alrededor de qué es lo que está normalizado. Este periodista es una periodista de otra generación, no sé, digamos ya con varios años de experiencia, pero está a la cabeza de una redacción y ella dijo que era normal que nos insulten, que nos tiren las cámaras, que nos empujen, que nos amenacen, que nos acosen en redes sociales, porque esos son gajes del oficio. Y esto ato a las cifras finales que quiero compartir con ustedes, son cifras también de esta investigación de UNESCO, que solo el 28% de mujeres periodistas entrevistadas para esta investigación reportó de estos ataques a sus empleadores. ¿Por qué? Porque temen que esta normalización pues, se la responda con este discurso que les acabo de contar. Y en efecto, a las que contaron, la respuesta fue 10% endurece la piel, hace la piel más dura, 9% endurece tu carácter y 2% de respuesta de los empleadores, ¿qué habrás hecho para provocar esa reacción? Lastimosamente, como vemos, las respuestas son las mismas que en otros ámbitos, no solamente en el periodismo, se les da a las mujeres cuando son víctimas de violencia. ¿Qué habrás hecho para que te respondan así? ¿Qué habrás hecho para que el diputado no te conteste? ¿Qué habrás hecho para que te traten con términos despectivos, con términos violentos?
cerrando, me parece que no se puede deslindar la responsabilidad que tiene el Estado de proteger a los periodistas, de proteger el ejercicio del periodismo y de proteger en ese contexto la mirada de las mujeres periodistas que lastimosamente la historia de Ginette demuestra que tienen otra dimensión y que no necesariamente se contemplan en muchos de los protocolos, si es que existen estos protocolos en los estados, en los gobiernos y dentro de las redacciones. Gracias, María Sol. Importante tus reflexiones. Y uno de los problemas fundamentales que las mujeres periodistas tienen que afrontar, aparte del tema de las agresiones físicas o en redes sociales, es de que todavía existen en los medios de comunicación ciertos roles que únicamente son para hombres. Y uno de esos es la reportería de hechos de connotación social muy importantes, como las convulsiones sociales o las movilizaciones. En ese marco queremos dejar con ustedes a Jonathan Bock, actualmente es director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia y director del proyecto Ruedas Creando Redes, un laboratorio itinerante que promueve la creación de proyectos periodísticos locales. Jonathan, como lo indiqué, es periodista con maestría en Relaciones Internacionales y Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, España, docente universitario de pregrado y posgrado, tallerista nacional e internacional. Tiene más de 10 años de trayectoria periodística y es uno de los autores de la investigación Viajes sin Regreso, libro que recoge la historia del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del Comercio en la frontera colombo-ecuatoriana. Con ustedes, Jonathan Bock. Vladimir, muchas gracias al Consejo por la invitación y un gusto estar con todos ustedes. Yo creo que el panorama que acaba de dibujar María Sol pues es muy claro y contundente sobre varios de los aspectos que están de fondo en la violencia contra las periodistas mujeres y que, pues, si bien hay ciertas particularidades en el caso ecuatoriano, también en el caso colombiano, pero se comparten unos puntos que yo creo que son muy importantes reflexionar para poder seguir profundizando. Uno de esos es que, sin lugar a dudas, hay un subregistro de estos casos y que en ese sentido es muy importante seguir avanzando en encuestas, en investigaciones, en análisis, para poder tener una radiografía más completa, porque de lo contrario, pues sirve que no estén tan claros y tan detallados estos asuntos para poder minimizar o para poder restarle importancia a la violencia que hay claramente contra las mujeres periodistas. Creo que el segundo punto, por supuesto, tiene que ver con el acoso en línea que hay, que marca también un ambiente inhibitorio contra las mujeres y que es muy importante sobre eso específicamente poder avanzar y poder generar herramientas que permita controvertir esta situación. Y creo que ahí sería clave poderse centrar en, yo creo que 3 actores, algunos de los que por supuesto estaba mencionando María Sol. Yo creo que lo primero es que sí hay un rol por parte de los medios de comunicación. Creo que aquí es importante que se puedan generar herramientas al interior de los medios que debe empezar desde el punto 1, que es discutir y debatir cuál es la situación que sienten las mujeres reporteras en las salas de redacción y cuáles son esas situaciones que pueden generar riesgos o que pueden poner en riesgo a las mujeres periodistas. En ese sentido, tenemos un precedente importante en Colombia y es la sentencia de la Corte Constitucional que, a propósito de un caso que ocurrió en un medio de comunicación, en un periódico de la ciudad de Medellín, el periódico El Colombiano, de un caso al interior de una redactora que denunció una situación de violencia sexual. A partir de ahí hubo digamos, como una serie de decisiones que tomó el medio que llevaron a una situación jurídica que terminó con un fallo de la Corte Constitucional, y ese fallo de la Corte es muy importante porque ordena al medio a que desarrolle un diagnóstico y a que desarrolle un protocolo de atención de estos casos. Entonces, ese tipo de herramientas que no deberían venir necesariamente por parte de una decisión judicial, pero que deberían discutirse, deberían alentarse al interior de los medios, son sumamente importantes. Por supuesto, un segundo actor son los partidos políticos, porque estas agresiones y este discurso en contra de las mujeres en entornos digitales no está claro que hay ciertos actores que lo promueven, y uno de esos actores
pues es importante que sean los partidos políticos y las figuras públicas que se comprometan también a parar este tipo de ataques y este tipo de agresiones de acoso en línea contra las reporteras mujeres. El caso que mencionaba María Sol de este político chileno, pero pues que tenemos varios ejemplos en toda la región, y yo creo que ahí es muy importante buscar que haya también un compromiso claro y decidido por parte de estos actores. Y pues finalmente, por supuesto, hay una responsabilidad por parte del Estado. Y creo que a este tercer actor, pues la decisión de la Corte Interamericana en el caso de Ginette pues es sumamente valioso, y creo que por supuesto lo celebramos a nivel personal y la alegría que nos genera por la lucha de Ginette, pero como ella misma lo ha dicho, pues esto es una lucha individual que termina teniendo un triunfo colectivo, porque ese triunfo colectivo marca que se tengan herramientas en Colombia, y el Estado colombiano particularmente, pero que puede inspirar también a otros países a generar pues esta serie de pasos que permitan visibilizar mejor la violencia contra las mujeres, de poder tener un observatorio, de poder generar más investigación, más datos. Todo esto es importante, como decía al principio, para poder tener una radiografía mucho más concreta, mucho más específica de por dónde hay que atacar la violencia contra las periodistas mujeres, y en ese sentido la decisión de la Corte Interamericana pues es vital y es muy importante, pero no solamente por eso, sino viene con una segunda reflexión que quiero hacer, y es que es muy importante que se procure justicia, ¿no? Y esto es, pues, por supuesto, una frase que repetimos y que reiteramos, pero el hecho de que en los casos de agresiones contra periodistas la impunidad sea una constante, pues es todavía un atropello más contra quienes han sido víctimas de estos ataques. Y en ese sentido también la decisión de la Corte Interamericana apunta muy bien a reflexionar y a decir que esa impunidad prolongada termina siendo tortura contra la persona, ¿sí? Termina constituyendo tortura, porque termina además no solamente generando toda esta ausencia de justicia y generando unas causas y unas luchas solitarias, sino que también termina construyendo en el imaginario de las sociedades pues una idea de víctima que es muy dañina por momentos, ¿no? Aquí no estamos hablando de que las historias de los periodistas o las periodistas que luchan por su justicia pues sea un camino de rosas, todo lo contrario. Es un camino sumamente difícil, precisamente porque la sociedad, al no encontrar justicia y al muchas veces tener un componente que es que se trate de una periodista mujer, pues termina generando un imaginario que no apoya a esa persona, sino que por el contrario la condena, y la condena de antemano, y duda, y la cuestiona. Y creo que eso, además, en un país como Ecuador, que ha tenido una historia reciente tan fuerte de estigmatización y de ataques contra la prensa, pues es más evidente, ¿no? Pero pues también lo hemos vivido en Colombia con esta larga historia de violencia contra periodistas. Entonces creo que es muy importante poder seguir manteniendo una lucha constante para garantizar justicia, para que la justicia no solamente se trata de condenar a los responsables, sino de reivindicar la figura de quien ha sido víctima, de reivindicar el rol y el papel que le corresponde a los periodistas y a las periodistas. Entonces creo que ahí es fundamental también seguir insistiendo en mecanismos más eficaces de justicia, en que se procure eso, y por supuesto pues tener presente que hay que generar y acompañar con no solamente acciones judiciales, sino también con acciones que busquen conectar con la sociedad, para que sea la sociedad quien entienda mejor y quien dirija sus críticas y su rabia hacia el agresor, y no por el contrario hacia los periodistas o los medios de comunicación. Creo que en ese punto también es muy importante, y después de una lucha tan larga que ha liderado Ginette, pues finalmente conseguir una sentencia en ese sentido es sumamente alentador, y de poder decir, Ginette,
tenías razón y este es tu lugar. Creo que eso es fundamental y creo que eso es algo que quisiéramos y que seguiremos luchando para que en todos los casos de agresiones contra periodistas termine ocurriendo. Gracias, Jonathan. En el año 2019, las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación reconocen por primera vez la obligación del Estado de proteger a los periodistas. Por iniciativa del entonces asambleísta Janine Cruz, se establece el sistema de protección para periodistas. La sentencia en el caso Bedoya versus Colombia, determinada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permite un desarrollo de esos conceptos y de esa normativa establecida en la legislación nacional del país. En el parágrafo 107, el tribunal ha destacado que el ejercicio profesional del periodismo no puede ser diferenciado de la libertad de expresión. Por el contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no es ni puede ser otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. El tribunal considera que para que la prensa pueda desarrollar su rol de control periodístico, debe no solo ser libre de impartir informaciones e ideas de interés público, sino que también debe ser libre de reunir, recolectar y evaluar esas informaciones e ideas. Con ustedes quiero dejar en el uso de la palabra a la actual presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación, Janine Cruz Vaca, quien se desempeñó como asambleísta por la provincia de Loja, fue concejal por el movimiento CREO, partido político que lo llevó a la municipalidad de su ciudad natal. Fue presentadora y realizadora de programas radiales y de televisión, participó en el programa Miradas de la Universidad Técnica Particular de Loja, difundido por Ecoavis Internacional, relacionista pública y docente e investigadora en la Facultad de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene una maestría en Comunicación Estratégica Digital y actualmente estudia un diplomado en Comunicación Política en la Universidad Internacional del Ecuador y la Universidad Camilo José Cela. Con ustedes, la presidenta del Consejo de Comunicación, la licenciada Janine Cruz Vaca. Muy buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este importante espacio. Es un foro importante que coincide justamente con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que celebra justamente mañana 25 de noviembre. Expresar primero la satisfacción de poder compartir este panel con una de las periodistas más reconocidas de Colombia, que representa o que encarna la lucha de una mujer valiente, cuya voz se ha convertido en un símbolo para todo un país y que ha permitido la reivindicación no solo de los derechos de las mujeres, sino también ha develado la vulneración como periodistas y la necesidad imperiosa de brindar protección a los trabajadores de la comunicación. Quiero agradecer también a Sol Borja, una periodista que se ha destacado en nuestro país justamente con varios reconocimientos por su sacrificio y su compromiso justamente con nuestra profesión. Y es importante estos escenarios que se den, que mujeres periodistas puedan contarnos su historia. Asimismo, quiero también yo saludar la presencia del periodista Jonathan Bock, quien ha sido muy claro en la situación que se evidencia sobre el trabajo periodístico y la incidencia que esto ocasiona en nuestra profesión, pero particularmente lo complejo que es para nosotras las mujeres periodistas. En el caso de la periodista Ginette, su caso tuvo que esperar 20 años para que se haga justicia, porque es apenas hace un mes, el 18 de octubre de este año, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emitió la sentencia. Y yo no quiero dejar de tomar algunos otros casos que me parecen relevantes e importantes, analizando la complejidad frente a lo que está evidenciándose en otros países. Por ejemplo, desde el año 2000 al 2021 asesinaron a 145 comunicadores en México. Solamente desde el año 2010 a 2016 en el gobierno, en este caso de Javier Duarte, en el departamento de Veracruz se asesinaron a 18 periodistas. Esta realidad es muy similar a otros países donde la prensa, los medios de comunicación se enfrentan a un sistema totalmente descompuesto, pero también a darle nombres a esos grupos o este sistema de corrupción y de crimen organizado. La preocupación que tenemos desde este espacio es saber si es que estamos preparados para enfrentar la batalla justamente contra este acoso sistemático a los medios de comunicación. Nuestra profesión es una de las más complicadas frente
a otras profesiones. Sin embargo, el Estado, en este caso, frente a lo acontecido en Colombia, en el caso que hace poco hacíamos referencia, le obliga a tener dos temas claros. Por un lado, buscar un sistema de protección a los trabajadores de la comunicación, pero por otro también enfatizar en el riesgo de lo que conlleva ser mujer. La protección de periodistas y trabajadores de comunicación es uno de los ejes centrales de esta institución y es ahí donde nosotros queremos justamente participar de estas experiencias dolorosas que deben de enseñarnos o quizás llamar la atención al Estado para tomar correctivos y para ponerle rostro a esta problemática. Uno cuando analizaba el caso de Colombia, realmente nos ha preocupado porque la investigación que se llevó a cabo frente a lo que acontecía en las cárceles en Colombia nos traslada a la situación actual de nuestro país. ¿Qué está pasando obviamente en este sistema y cómo se puede limitar, agredir a la prensa para evitar que ponga el dedo en la llaga? Y es ahí donde nosotros como Consejo hemos visto la necesidad de poder abrir justamente este debate. Los protagonistas son ustedes, los periodistas, quienes están enfrentándose a los riesgos y ante un Estado quizás que le da la espalda al periodismo son ustedes. Nosotros desde el Consejo estamos caminando para garantizar por lo menos un sistema que pueda acompañar. Sin embargo, no solamente se necesita de la apertura del Consejo. Las instituciones, otras instituciones del Estado tienen que también asumir la responsabilidad. En este caso particular, yo realmente me conmuevo frente a lo que ha acontecido en el caso de Ginette Bedoya, porque esto tiene que obligarnos al Estado ecuatoriano a tomar correctivos y mejorar las condiciones en donde los profesionales de la comunicación, comunicadores, periodistas, ejercen esa loable tarea. Así que quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Estoy convencida que el caso Bedoya Lima nos deja muchas lecciones que aprender como periodistas, como Estado y como mujeres. Así que agradezco la presencia de cada uno de ustedes en este escenario. El caso que estamos analizándolo será un caso donde el Estado ecuatoriano también tiene que responder frente a lo que estamos evidenciando día a día. La afectación a la libertad de expresión, la falta de una mesa inclusive de trabajo desde todos los actores para poder poner un sistema de protección que garantice es una tarea pendiente que tenemos. Sin embargo, estas experiencias de vecinos, países, nos ha permitido a nosotros hoy tomar como uno de los pilares fundamentales. Periodistas que han sido asesinados y no han podido evidenciar este acoso. Periodistas que ya no están con nosotros, nos deja una lección clarísima. El Estado ecuatoriano todavía tiene una deuda, sobre todo con los 3 colegas del diario Comercio. Todo esto nos tiene que obligar a dar la mirada a este tema tan sensible como es la violencia contra el periodismo, pero particularmente por la violencia que se vive sistemáticamente a las mujeres periodistas. Gracias por acompañarnos y pues bueno, creo que es importante conocer de la propia experiencia de Ginette Bedoya, cómo ella sufrió, cómo ella luchó y qué mensaje nos deja a nosotros. Primero como Consejo, como Estado, al Estado ecuatoriano, qué mensaje le da a las autoridades y finalmente, ¿qué se le puede decir a los periodistas? A los periodistas que quizás se sienten solos en un Estado donde el crimen organizado ha tomado terreno. ¿Qué se les puede decir a los gremios de periodistas? Que muchas veces la división no permite entonar en una propuesta en conjunto. Bienvenida Ginette Bedoya, para mí es un gusto poder compartir este escenario contigo. Gracias, señora presidenta. A continuación tendremos las palabras de Ginette Bedoya Lima, quien es periodista, escritora y conferencista internacional de temas de conflicto armado, narcotráfico y violencia de género. Actualmente es editora de temas especiales del periódico El Tiempo, trabajó en el noticiero regional Alerta Bogotá y en el periódico El Espectador. Fue víctima de violencia sexual y secuestro mientras realizaba una investigación para este último medio de comunicación y llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando un fallo histórico en relación a la violencia contra las mujeres en la esfera del periodismo. Con ustedes, dejo en el uso la palabra a la periodista Ginette Bedoya.
Vladimir, muchas gracias y un agradecimiento muy especial a Consejo de Comunicación. Janina, también gracias por esas palabras y por reconocer este camino que ha sido difícil, que hemos andado bajo unas circunstancias muy complejas y creo yo que además en muchos momentos llenos de soledad. Jonathan lo sabe perfectamente. Gracias también por compartir este espacio y a Sol también gracias por el trabajo que hace, además no solamente en su función de periodista, sino de mujer periodista, que es algo que he repetido mucho en los últimos meses y ese coraje que hay que tener, obviamente resaltando el trabajo de los hombres que hacen periodismo, pero el coraje que deben tener las mujeres que hacen periodismo es inigualable, porque hoy más que nunca nos estamos enfrentando a todos los tipos de violencias amparados en las nuevas formas de comunicar. Las redes sociales, lamentablemente, así como nos han servido para poder ampliar nuestra voz y para poder hacer llegar con más eficacia nuestros mensajes, nuestras historias, nuestras investigaciones, pues también se ha convertido en una de las peores armas para violentar a las mujeres periodistas a nivel mundial. En Colombia hicimos el año pasado, desde la campaña No es hora de callar, una investigación sobre la afectación que tienen las mujeres que comunican y lamentablemente 6 de cada 10 mujeres que comunican afirmaron que se tuvieron que autocensurar después de ser intimidadas a través de redes sociales. Y 8 de cada 10 mujeres que comunican en Colombia admitieron que en algún momento fueron víctimas de violencia y que en este momento están siendo víctimas de violencia en línea. Y por eso el fallo de la Corte Interamericana y la decisión en mi caso, creo yo que marca un antes y un después. Es una sentencia histórica, primero porque es la primera vez que la Corte Interamericana sienta jurisprudencia en el caso de una mujer periodista, de las mujeres que nos dedicamos a comunicar. Es la primera vez que traza una línea de acción para que se tenga en cuenta la perspectiva de género a la hora de evaluar las violencias que enfrentan las mujeres periodistas. Pero además, en el caso de Colombia, es la primera vez que se recibe una condena internacional por violencia sexual. Nuestros países en el hemisferio, y Ecuador no es la excepción, han tenido que enfrentar la violencia sexual como arma de guerra en medio de las confrontaciones internas y en medio de los conflictos y de la criminalidad que enfrentan nuestros países. Y se cree que el agredirnos, el violentarnos sexualmente, de alguna manera es cobrarnos lo que hacemos. Y a las mujeres periodistas sí que nos lo cobran de la peor manera. Yo, el 25 de mayo del 2000, salí de la redacción del diario El Espectador a hacer una entrevista, como muchas de las que había hecho hasta ese momento, a un líder paramilitar en una de las cárceles más peligrosas del mundo en ese momento, en el año 2000, aquí en Bogotá, la cárcel La Modelo. Y lo que yo creía que iba a ser una jornada normal de trabajo periodístico terminó siendo mi muerte. El enfrentar el secuestro, la posterior tortura durante muchas horas y terminar con una violencia sexual masiva por parte de mis captores, me quitó muchas cosas de Ginette como mujer y como ser humano. Pero creo que me dio la posibilidad de entender que la única manera de seguir viviendo era hacer periodismo, seguir haciendo periodismo. Y creo que esa es una de las partes fundamentales de la lucha y del resultado de la sentencia. El poder ver que la comunicación, que levantar la voz, que poder visibilizar una historia, una comunidad, una realidad, una problemática de cualquier grupo de personas, sea en una región alejada o sea de un país entero, nos da esa responsabilidad de poderle dar algo de vida a los demás, pero también de recibir algo de vida a nosotros mismos. Y yo creo que eso fue lo que pasó conmigo. El periodismo me dio la posibilidad de sentir que a pesar de que muchas personas me estaban quitando espacio en la vida, el periodismo me lo estaba devolviendo. Y cuando escuchaba a Sol hablar sobre las cifras que acaba de sacar UNESCO
sobre el balance que hacen a nivel mundial de la labor de las periodistas, pero sobre todo de la afectación que tienen las periodistas por informar, me autorratifico que no hay labor más grande, que no hay labor más loable que poder hacer algo por alguien. Y en las conferencias siempre digo que una historia publicada en un podcast, en radio, en una prensa, en un espacio de televisión, es capaz de salvarle la vida a alguien, pero sobre todo es capaz de transformar la vida de alguien. Y muchas veces como periodistas no nos ponemos en ese lugar del otro, nos ponemos simplemente para capturar cosas de quienes entrevistamos y de quienes son protagonistas de nuestras historias y luego plasmarlas en lo que publicamos. Pero muy pocas veces realmente nos ponemos en ese lugar de quien estamos escudriñando. Y cuando a mí me pasó esto, cuando a mí me secuestran, yo quedé ahí, en ese lugar. Y mis colegas no tuvieron la más mínima compasión para escudriñar cada cosa que había pasado, para exponerme públicamente y para no cuidar y respetar un poco ese dolor y ese drama que yo estaba afrontando. Y es otro de los mensajes que les quiero dejar. Es cierto que nosotros como periodistas afrontamos muchos episodios y muchos hechos de violencia y más en nuestros contextos permeados por el narcotráfico y permeados por todas las violencias. Pero qué importante entender cómo es que estamos comunicando y cómo muchas veces desde lo que comunicamos también somos capaces de vulnerar. Entonces, estar en esos dos lados creo que me llevó a andar este camino de buscar justicia, pero también de entender de cómo iba a buscar esa justicia. Por eso decidí transformar ese dolor en algo que sirviera para darle esperanza a esas personas que como yo hayan afrontado secuestro, tortura y violencia sexual, pero también entender que a través del periodismo podía hacer algo por ellas, que tal vez yo nunca iba a encontrar justicia y tengo que reconocerles que llegaron momentos en los que fui completamente escéptica de llegar al menos a tener el caso ante la Corte Interamericana, porque nos cerraron muchas puertas, porque nos estigmatizaron, porque no nos creyeron. Janina mencionaba algo muy importante y es que muchas veces esa falta de unión entre los mismos periodistas lleva a que no tengamos una sola voz que reclame justicia y que trabaje por la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y a mí me ocurrió eso. Tuve muchos colegas que me señalaron y que hasta me cuestionaron y me dijeron que yo me lo había buscado porque cómo era posible que una mujer se fuera a una cárcel que estaba llena de hombres. Y mi respuesta siempre ha sido porque soy periodista y porque los periodistas no tenemos límite y porque yo tenía que ir a esa cárcel a investigar sin importar si había 6,000 hombres allí. Entonces, el entender el significado de la empatía, entender que tenemos que ponernos en los zapatos del otro, de quien estamos hablando, de quien estamos documentando para luego contar su historia. Pero también entender que así como hoy mi colega en mi medio de comunicación fue violentada en línea o fue violentada físicamente, pero que tal vez mañana pueda ser yo, es lo que nos sirve para comprender también la dimensión de lo que tenemos que afrontar. Para mí, lo más difícil de todo este tiempo fue enfrentarme con la impunidad, el ser revictimizada una y otra vez, el tener que contar mi violación 12 veces, y la última vez frente a mis victimarios. La justicia colombiana me obligó a ir a un estrado judicial y contarle mi violación a quienes me habían violado. Creo que es lo más humillante y lo más degradante que se puede hacer con un ser humano. El tener que documentar historias de mujeres que habían padecido lo mismo que yo y en cada historia volver a ver reflejado mi dolor. Pero sin embargo, sacar de donde no había fuerza para poder hacer un documental, para poder escribir una historia, para poder darle voz a esas otras mujeres. Esos fueron los momentos más duros. El tener que ir una y otra vez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el tocar puertas en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Británico, ir al Parlamento Irlandés,
tocar las puertas de la Casa Blanca, ir al Congreso de Estados Unidos, hacer un lobby interminable con todas las organizaciones internacionales, buscar recursos para poder o hacer un viaje o llevar el caso o mover una campaña de la que ya les hablé, No es hora de callar, que nació el día que decidí hablar públicamente de mi violación y ver que todo esto se iba convirtiendo en algo que transformaba, en algo que cambiaba vidas. Y yo me repetía muchas veces que al final, si no llegaba a encontrar justicia, esa tenía que ser mi justicia. El haber tocado la puerta directa de más de 8,000 mujeres sobrevivientes de violencia sexual y haberles transformado la vida, haberles dado herramientas para que transformaran el dolor, haber visibilizado sus casos, haber documentado sus casos y judicialmente entregarlos a la Jurisdicción Especial para la Paz, el modelo de justicia que quedó después del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Son tantos elementos, tantos momentos, tantas acciones, tantos dolores, tanta tristeza, tanta frustración y tantos momentos de decepción que yo solamente los puedo poner en la balanza y dejarlos muy abajo con la decisión de la Corte, porque no es solamente una periodista colombiana, es una decisión que va a marcar una línea de acción para los países de nuestra región, para casos en México en este momento, mujeres periodistas que han sido violentadas y que no han podido hablar porque tienen a los narcos ahí enfrente de sus casas. Mujeres de Honduras, de El Salvador, que están siendo perseguidas en línea y que no denuncian porque los mismos colegas de los medios de comunicación les dicen que para qué lo hacen si ellas se los están buscando. Periodistas mujeres de Argentina y Chile, que han sido estigmatizadas por el hecho de hacer activismo y periodismo al mismo tiempo, buscando que se reivindiquen los derechos de las mujeres que quieren abortar a justificar de alguna manera que ellas no deben llevar banderas de activismo de los derechos de las mujeres por ser periodistas. Son muchos casos que yo creo que esta sentencia les da luces de cómo podemos encontrar un camino, primero, para fortalecer muy bien nuestros sistemas de data, de poder tener datos claros sobre el impacto de la violencia contra las mujeres periodistas, pero también de la actuación de nuestros sistemas de justicia en los diferentes países para poder tumbar esas barreras de impunidad. Hombres y mujeres asesinados, casos que hoy están en el completo olvido, pero que tienen que ser revividos y que yo creo que esta sentencia nos da muchos elementos para poderlo hacer. Yo quisiera decirles que hay algo muy importante en medio de todo esto, que si bien está la parte de la justicia, de luchar por la justicia, de dejar el corazón, la vida misma en la búsqueda de justicia, también está la parte de ese ser humano que no es solamente un periodista, que no solamente es un profesional, un ser humano que tiene una vida, que tiene unos sueños y que esa tal vez es la parte que menos vemos, porque los periodistas nos tenemos que mostrar fuertes, seguros, duros, porque para eso somos los periodistas. Pero se nos olvida la salud mental, se nos olvida la salud emocional, se nos olvida cómo se afecta el círculo social de quien sufre violencia. Y aquí no hago ninguna discriminación entre hombres y mujeres, del o la periodista que tiene que enfrentar violencia, cómo se destruyen nuestras familias, cómo perdemos a nuestras familias muchas veces, cómo se destruye nuestra vida personal, cómo nos toca tomar decisiones, como en mi caso, como no tener hijos, cómo sacrificar la vida y al final esperar que una sentencia le devuelva a uno algo de eso. A mí ya no me lo va a devolver. Recuperar 21 años va a ser imposible, pero creo que sentar un precedente y dejar un legado para los y las periodistas de esta región tiene que ser para mí la mejor compensación, pero sobre todo tiene que ser una puerta para entender que tenemos derecho de volver a vivir. Yo no me quiero extender más, quiero agradecerles nuevamente, quiero pedirles que compartan la sentencia porque, repito, si bien es cierto, se ha calificado el caso de una periodista de un país,
es un texto hermoso que nos deja una jurisprudencia para todo el hemisferio y que nos da unas bases y unas luces muy importantes para seguir en ese camino de la defensa de la libertad de expresión y la defensa de la libertad de prensa. Nuevamente, mil gracias por esta invitación y yo espero que nos sigamos viendo en el periodismo. Gracias, Ginette. Una de las medidas de no repetición que establece la Corte Interamericana es el de que los estándares planteados en esta puedan ser cumplidos de manera obligatoria por los Estados partes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese marco, el Consejo de Comunicación, liderado por la presidenta Yanine Cruz, viene diseñando unos mecanismos de protección a los periodistas en el marco de las visiones y de las opiniones trazadas en la sentencia del caso Bedoya versus Colombia. Es indudable que el Ecuador necesita tener estadísticas de violencia de periodistas y de mujeres periodistas. Es necesario que el Estado ecuatoriano establezca una serie de mecanismos que identifique y visibilice la violencia de la que son objeto las mujeres periodistas para poder desarrollar política pública para prevenir, investigar, sancionar y reparar aquellos hechos de violencia. Este hecho tan trágico como el que nos ha narrado Ginette debe servirnos de reflexión, pero también de acción y de compromiso por parte de las autoridades para impedir que hechos como estos se puedan producir en nuestros países. Quiero agradecer a Jonathan, Ginette, María Sol, Yanine, por habernos acompañado en este conversatorio. Las reflexiones que ustedes han hecho son reflexiones muy importantes que las instituciones, las entidades, los organismos encargados de garantizar los derechos de los periodistas, el Estado en general, tienen que tomarlas en cuenta y, como decía Ginette, debatir, discutir, reflexionar frente a la sentencia de su caso. María Fernanda. Solamente agradecer nuevamente la presencia de Ginette, de Jonathan, de María Sol y por supuesto la apertura y la sensibilidad de nuestra presidenta al permitirnos organizar este conversatorio. Yo solamente quiero recordarles que este conversatorio estará grabado en nuestras redes sociales, también pueden revisar posteriormente las memorias y que no se olviden de revisar y visitar nuestro sitio web y nuestras redes con más información. Les agradezco mucho y hasta la próxima.